¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de los analistas de la noticia a través de ICN. Gracias por compartir. Dele seguir también a las redes de ICN. Ahí nos ven en YouTube, también nos ven en Canal 33 en Tigo, Canal 45 en Claro, 121 en Cable Color y en Mayavisión en el 299. A las 5:30 de la tarde en punto. Estamos listos. Sin duda alguna, estos temas que han estado en la picota, así en la palestra pública, ha sido esto de la reducción de la pobreza. Eso es un tema tan delicado en sí, porque no todo mundo tiene ese expertise porque es tan árido también. A veces las cifras son bien frías. Los economistas tienen su manera de explicar. Digamos, los sociólogos tienen otro punto de vista también de explicar las razones de la pobreza e identificar y estudiar el fenómeno como tal o el problema social como tal. Pero ahí es donde las cifras indican una cosa y la gente dice, bueno, ¿y yo cuándo he salido de pobre? Si a mí lo que me interesa es andar el circulante, tener un trabajo, tener un montón de cosas que la gente, o de comodidades, o sea, obviamente, tener una vida digna, tener un techo seguro, tener su trabajo, tener que comer, tener el diario también. Interesante tema porque las estadísticas nos dicen otras cosas. Y para esta tarde hemos invitado al doctor Eugenio Sosa, sociólogo de profesión, de carrera, docente universitario y también director del ministro director, ¿verdad? Es un rango, sí, del Instituto Nacional de Estadísticas. Doctor, bienvenido. No, gracias, Carlos. Está en su casa. No, especialmente lo felicito, está cómodo este estudio, está agradable, qué bueno. No, y le había perdido la pista, pues porque tuvieron su ranking como analistas de la noticia, creo en lo personal que fueron entre los más escuchados. La Globo ya tiene entre los más escuchados porque tenían un análisis en la Globo muy dinámico y todo, y qué bueno saber que están activos. Ahora ya estamos en ICN. ICN, qué bueno. Y lo interesante es que conservan la identidad de analistas de la noticia, porque la gente se acostumbra a verles así y les sigue buscando de esa manera. Pero bueno, y ahora ¿le toca solo o tiene? Estoy solo con usted. Sí, estamos acompañados acá. Exacto. Pero en el manejo de como sí, estamos solos. O sea, sí, no, pero lo felicito porque está agradable y de hecho vamos a compartir que siguen activos en nuestras personas con las cuales nos encontramos para qué bueno. diferentes temas, claro. Qué bueno, me alegra también tenerlo aquí en esta nueva casa, una nueva casa, siempre como dice usted, nueva casa, pero también temas a profundidad, balance, o sea, todo de tratar de la manera más objetiva la noticia. Y por eso es que traemos precisamente a los protagonistas. Este informe que ha presentado sobre la reducción de la pobreza como que ha calado en varios sectores. ¿A qué cree que se deba usted eso? Por un lado, 800,000 menos pobres, o nos explica cómo es el fenómeno, sí. Porque la gente dice, ¿cómo llegaron a esta cifra? O sea, hay que explicarle un poco a la gente para que también entienda el por qué se habla de que han salido de la pobreza esos 800,000. Sí. Porque si lo agarra así usted de un solo, el fenómeno como que le choca y dice usted... Es abrupto. No, totalmente. Sí. Dice que si me lo permite voy a empezar confesándole algo que nos lleva a explicarnos lo que está pasando hoy. Cuando se me llamó para ocupar el cargo del INE, como yo conozco lo que ha sido el INE, estuve desde el primer momento que me llamaron convencido que mi prueba de fuego iba a ser cuando yo diera datos de pobreza.
Estaba totalmente convencido. Y le voy a decir por qué. Ajá. Porque ¿qué pasa si lo que hubiera salido, que si hubiera salido yo personalmente, o lo presento o dejo de ser funcionario? ¿Qué tal que hubiera salido que la pobreza pasó de 73, voy a exagerar un poco, a 80? ¿Cómo estaría ahorita este debate, esta discusión? ¿Se imagina? O sea que esta información que usted está presentando está relacionada con su ética también. Claro, es que es altamente sensible el tema. Y si hay tema que es altamente politizable, es el tema de la pobreza. Porque a partir de los indicadores de pobreza, nos hemos acostumbrado como sociedad a declarar fracasado o exitoso un gobierno. Pero en realidad lo que ha fracasado, en el fondo, si tomamos como gran indicador el tema de la pobreza, es prácticamente casi todo el quehacer histórico del Estado. Usted como historiador lo sabe, que esto no nace hoy, y el tema del sistema económico. Para que haya una producción de la pobreza sostenible, necesitamos que funcione un sistema económico de manera generador de oportunidades y distributivo de riqueza, y que haya una política social que garantice algunos aspectos como capacidades y oportunidades para la gente, pero también condiciones materiales para la economía. ¿Qué es una condición material para la economía? Carreteras, aeropuertos, puertos, energía eléctrica. ¿Quién va a producir sin energía eléctrica? Agua. Y luego viéndolo desde el punto de vista humano, ¿qué sería un activo? Salud. ¿Quién trabaja si no tiene salud? Educación, porque es donde aprendemos las competencias para poder ejercer nuestra profesión. No nos quedamos rezagados tampoco. Claro, usted tuvo que pasar por el ejercicio periodístico. A alguien se le puede dar bastante de manera nata y todo, pero no es lo mismo con el que se ha profesionalizado para tal cuestión. Entonces yo sabía que ese tema iba a ser así. Y luego, ya cuando tocó dar estos datos, estaba totalmente convencido de que iba a ser un polvorín y un avispero. Y que realmente se iba a llevar de encuentro primero a mi persona, a la institución, y luego tras de eso buscar llevarse de encuentro al gobierno de la presidenta Xiomara Castro. ¿Sabe por qué? Porque hay una narrativa, Carlos, más allá de los desafíos del gobierno, de los problemas que hay que enfrentar, hay una narrativa bien armada de ciertos grupos, yo no le voy a decir que todos, de ciertos grupos con intereses muy claros, que hay una apuesta muy clara a que este gobierno fracase para retornar a gobernar lo que siempre ha gobernado este país. Pero es que la lucha de poder es así. Entonces, mire, para que la gente entienda, primero, lo que nosotros medimos es lo que se conoce como pobreza monetaria. ¿Qué significa? Que sencillamente comparamos ingresos del hogar, ingresos del hogar contra costo de algo que ya está definido estándarmente, que son las canastas básicas. La canasta básica no la crea el INE, la canasta básica, hay un acuerdo de cuál es la canasta básica. La de Honduras se definió desde 1978, está obsoleta también. Se actualizó un poco en el 98, pero no se hicieron todos los cambios. Yo no sé si usted ha escuchado que en Honduras se está haciendo durante todo este año una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, ENIC, que la está haciendo el Banco Central. Sí. ¿Para qué va a servir esa encuesta? Para ajustar el tema de la canasta básica. Porque, por ejemplo, la canasta básica hondureña tiene el consumo de leche al pie de la vaca, la gente le iba a comprar. Ajá, sí. Eso ya casi no lo hace la gente. O del lechero que pasaba con los... Sí, ya no lo hace la gente, ya no lo hace casi. Sí, lo podrán hacer un poco, pero ahí está dentro. Esa cuestión está con ese precio, está allí y se considera. Entonces está la esa canasta básica de alimentos, que solo son 30 productos. Se hace el análisis de cuánto cuesta. ¿De dónde se saca cuánto cuesta? De los datos de precios que da el Banco Central. Entonces dice, está costando por cabeza tanto. Un hogar promedio, este hogar tiene tantas personas, entonces a esta persona enfrentar la alimentación le lleva a tanto, debe tener tanto dinero. Ahora, hay una cuestión, entonces si la gente está abajo de esa canasta de alimentos, se le llama que está en pobreza extrema, porque no ajustan ni para comer. Sí. Ahora, está la canasta ampliada, que son como 200 productos. ¿Qué es la canasta ampliada? Se le llama de alimentos, de los 30, pero también de servicios. ¿Qué pasa? Que la gente del hogar no solo come, sino que viste. No solo come, sino que va a la escuela.
no solo come, sino que va al hospital, y aunque sea al hospital público, tiene que gastar y comprar medicinas a veces. Mucha gente alquila, ¿verdad? Porque necesita vivienda, solo para ponerle, paga energía y se mueve en transporte. Entonces, los que no alcanzan con el ingreso, los hogares, a pagar todos esos otros bienes que le mencioné, entra otra etapa. En pobres, pero no extrema pobreza. Sí. Porque sí logran resolver para comer, pero no logran para un montón de cosas. ¿Y la extrema pobreza? Abajo de incluso poder comer, puede generar hambre en algún sector. ¿Y la gente que sobrevive con $1 diario? Esa es una cuestión del Banco Central, que en América Latina poco se usa, porque está estudiado que la cuestión de esto, de la canasta básica, refleja más la realidad que esto de $1 que había creado el Banco Mundial en determinado momento, ¿no? Fíjese que es interesante porque esto me hace hacer una reflexión. Ustedes tomaron cifras del Banco Central para construir el precio de la canasta básica, nada más. Okay. Ahora, ¿por qué vienen funcionarios, digamos? Y aquí es donde yo recuerdo algo. Sale don Freddy Cerrato diciendo que no cree en las cifras del Banco Central. Sí, fíjese que don Freddy Cerrato, buen amigo, lo saludo, fue presa de una situación. Sería bueno que lo trajera, porque es un tema importantísimo. Sería bueno que lo trajera. Aquí lo vamos a hacer la invitación. Mire, ellos tienen un método de levantar esos precios diferentes a lo del Banco Central. Mire, don Freddy todas las semanas hace ese monitoreo. Todas las semanas. Sí. Y manda a la gente a los mercados, a las pulperías, a un montón de lugares. A veces el Banco Central tiende a ir más a supermercados y otros lugares, dependiendo. Y entonces hay cierta diferencia. Entonces, ¿cuál es la pugna? Que en la contabilidad que hace don Freddy, la canasta básica le da como a 8,000. Digamos, un rango de 8,000 empiras, y al Banco Central le está dando 12,000 a 13,000. Los trabajadores prefieren el Banco Central, que diga que está cara la canasta básica. Claro, porque ahí van a negociar el salario. Correcto. Mínimo. Esos datos los utiliza la Secretaría del Trabajo. Los datos del Banco Central de los precios les sirven para 3 cosas, que yo sé, y puede servir para más. Uno es que ellos les da el índice de precio del consumidor, que es un indicador que ellos reportan. Sí. Al INE le da para medir pobreza monetaria, y al Secretaría del Trabajo para negociar con los trabajadores aumentos o salario mínimo. Bueno, miren qué interesante, porque después vamos a hacer esa conexión, porque ustedes hablan de la medición de la pobreza con relación a la parte monetaria. Sí. Pero también usted ha desglosado qué es lo que se necesita con ese dinero. Sí. ¿Verdad? El acceso a la educación, acceso a un trabajo, acceso a la alimentación, acceso a los productos de la canasta básica y acceso a vestuario. Sí, canasta, las bienes y servicios. Sí, entonces, pero después vamos a analizar otro tópico, es decir, ¿por qué? ¿Por qué 800,000 ahí voy, sí, salen de ahí? Pero solo déjeme irme a una pausa y después me explica bien en qué consiste. Sí, ya le voy a explicar. Gracias. Continuamos con este tema, un tema un tanto polémico, no un tanto, bastante polémico, la reducción de la pobreza, porque se ha hablado de cuántos millones hasta el momento, siempre todos los gobiernos. Esto es atávico, es decir, tanto para la reducción de la pobreza, tanto para la reducción de tantos millones aporta tanto, que el Banco Mundial, que vienen los fondos, los organismos de crédito internacional, que tanto para la reducción de la pobreza. Bueno, todo el mundo se involucra en la reducción de la pobreza, y también son temas que se politizan, dependiendo quién esté, porque cuando es oposición, fijo que es un tema de campaña. Cuando es gobierno, fijo que hay que defenderlo. Obviamente, para eso se está. Hablamos de los 800. Sí. De los 800. ¿Y usted? 2 o 3 afirmaciones para comprender los famosos 800. Sí. Primero,
lo que usted ha dicho, ratificarlo de manera mucho más clara cuando usted ha dicho está atávico, está acá. Entonces yo he usado un concepto que por ahí en algún momento se me malinterpretó en unos medios y dijeron que yo decía que la pobreza había aumentado. Yo usé un concepto que es el siguiente: la pobreza en Honduras es estructural y persistente. ¿Qué quería decir yo con eso? ¿Qué quiero decir? Que hay un núcleo duro con el cual nadie ha podido hasta el momento bajarla. Y ese núcleo duro siempre se mantiene en la carretera, para decirlo de una manera, del 60%. De pobreza. De pobreza. Se ha mantenido. Yo le voy a explicar dos cosas. Cuando se creó el INE, la primera medición, también hay mediciones en el 90, pero le voy a hablar del INE. La primera medición, cuando estaba en plena discusión la RP, ¿usted se acuerda? La Estrategia de Reducción de la Pobreza y la iniciativa de los países altamente endeudados. Honduras registró un índice de pobreza, un indicador de pobreza de 61%. Y yo hoy estoy reportando 64%. Y han pasado 25 años casi, un cuarto de siglo. Sí. Entonces a eso le llamo persistencia. Es decir, ahora, y eso ha oscilado entre 63, 64, 65. ¿Cuáles han sido los niveles más bajos que el INE reporta? Yo le voy a hablar del INE, ¿va? Sí, sí. Más allá de cualquier gobierno que haya sido. El nivel más bajo que el INE reporta es el 2008, si no me equivoco, durante el gobierno del presidente Zelaya, con 58.5 más o menos. Ese es el más bajo desde el 2001. Pero cuando está hablando de 58.5, está diciendo que más de la mitad, que prácticamente el 60%, están en situación de pobreza. Eso es grave en un país. Los países... ¿Y creciendo a qué porcentaje? Honduras nunca crece en promedio más allá del 3%. Por eso, cuando hacían los análisis de la RP, decían que para que Honduras realmente saliera de la pobreza, necesitaba crecer no menos de 6 para arriba, y llevarse unos 20, 30 años. Ese era el cálculo. Ok, ahora vamos a lo siguiente. En la gestión de estos 12 años que tuvimos de Partido Nacional y parte de Hernández, el dato que el INE registra más bajo de pobreza de ellos es el 2019 con 59%. Es decir, que después de 12 años de gobierno continuo, que no hay interrupción, que puede usted hacer políticas a largo plazo, no lograron ni siquiera llegar al que dejó José Manuel Zelaya Rosales. O sea que no es superior lo de pero además la población sigue creciendo y los hogares crecen. Entonces cuando usted habla de un porcentaje, cuando Honduras tiene 6 millones, cuando usted dice 60% de 6 millones, es una cantidad. Y cuando usted habla 60% de 10 millones, es otra cantidad, ¿de acuerdo? Claro, hay una población que está en crecimiento. Okay. Pero lleguemos a los 800. Dimos el primer paso. Sí. El primer paso A es, entendamos que esto es, como usted dijo, atávico, duros, persistente. Que el país no ha podido con la pobreza. Así es. Okay. Segundo punto. El país, los hogares en pobreza son vulnerables. Y con facilidad, un pobre puede caer en extrema pobreza. O un no pobre, ante una situación grave, cae en pobreza. Entonces, en el 2020, ¿verdad? En el 2020, la economía se desplomó a nivel mundial. Y en Honduras el crecimiento fue negativo, menos 9%. Sí. Ahora, hay una pregunta aquí. ¿Cómo mantener ese porcentaje de los 800,000? ¿Van a bajar o hay una tendencia? Terminemos el punto B. Bueno. Terminemos el punto B. Bueno. Entonces, desde el momento de la pandemia hasta el empezar a respirar de nuevo la apertura de la economía en 2021, okay. ¿Sabe cuánto entró en pobreza? Por lo menos 1.500.000 personas. En pandemia. En pobreza. Porque las cerraron. Sí. Entonces, de 59%, la pobreza en el mismo gobierno de Hernández, previo a entregar a la derrota electoral,
llegó a 73.6. Pero ese es un fenómeno exógeno debido a una pandemia. Exógeno debido a una pandemia, Sí. pero que yo le agrego algo. La pandemia ya iba a tener un impacto muy fuerte. Sí. Pero en Honduras, comparado con América Latina, es más fuerte porque yo, esto lo hago como sociólogo y como analista, no, más allá de director del INE, la pandemia en Honduras se configuró con dos fenómenos más que impactaron. El primero, el desastre de la corrupción, y el el manejo corrupto de la pandemia. Esto afectó con mucha mayor fuerza. Claro, porque esto le multiplicó el gasto. Claro, cuando usted junta corrupción, la gente tenía que gastar más dinero. La gente de clase media, estaba dispuesta a pagar hasta 20,000 lempiras por un tanque de oxígeno porque el gobierno no respondía. ¿Cuánto costaban las mascarillas al inicio? Yo me acuerdo que llegamos a comprar mascarillas a 10 lempiras y después valían casi dos en caja, 50, una caja por 50 lempiras cuando ya no había pandemia. O sea, se disparó todo y el manejo corrupto. Entonces, cuando yo discuto con los economistas, dije, no, pero mira, eso es de la pandemia. Sí es de la pandemia, pero es un manejo corrupto. O sea, esto agravó porque fue un manejo corrupto de la pandemia. Pero al momento de manejar ustedes y de hacer este estudio, obviamente que esto es un factor que les ayuda, que les sirve de parámetro para decir, bueno, estas personas también salieron de la pobreza. Lo más probable que pasó, lo más probable como hipótesis, porque mire, hoy lo explicaba un señor de la CEPAL, que es un experto, y decía, la responsabilidad de los INES, ¿cuál es? Decir, aquí está el dato que nosotros hemos hecho de manera seria y rigurosa. La encuesta no dice, esto fue porque hubo corrupción, porque habría que hacer otras encuestas. Entonces, esto fue así. Ya luego viene todo un debate y una producción. Entonces, de este 1,5 millones, ¿qué fue lo más probable? Que mucha gente que no estaba en situación de pobreza, al perder su trabajo, al no haber circulante, al no tener préstamo, por cualquier razón, al tener mucho gasto en salud porque quiso salvar al pariente que tuvo COVID, por un montón de razones, ¡pum! Se fue a la pobreza. Y se fueron 1,500,000 como mínimo. Porque la diferencia es de 59 a 73.6, es casi 14%. Entonces, ayer le decía yo a un medio contar los muertos. Ayer yo le decía a un medio de comunicación, tan asustados porque 800,000 que probablemente no eran pobres en los últimos 2 años lograron volver a su estado y no nos asustamos cuando 1,5 millones entró en esa situación de pobreza, ¿verdad? Sino que estuvimos viendo nada más el fenómeno externo. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestro punto de referencia? Nuestro punto de referencia es 2021, cuando se recibió todo el impacto de la pandemia, y nuestro nuevo punto de referencia es julio de 2023. Entonces ya aunque la economía sigue creciendo de manera casi normal, estabilizada, pero no creciendo de manera extraordinaria, sin embargo... Hay secuelas todavía. Sí, pero hay una recuperación, pero todavía hay gente que no haya trabajo, que quedó sin trabajo en la pandemia. Entonces, si yo a usted, por ejemplo, le muestro este grafiquito aquí, solo para ilustrarlo. Lo vamos a mostrar en cámara. Este grafiquito. Sí. Vamos a ver si lo capta. A ver si lo capta aquí la cámara. O búsquelo, creo que ahí lo tienen en estudio. Creo que no, porque ahí lo tienen en estudio. Lo revisé yo, creo, Carlos. Sí, aquí lo estamos buscando. De hogares en condición de pobreza. Sí. Y lo que pasa es que aquel tiene muchos otros temas. Miremos mejor, porque si no vamos a confundir. Miremos entonces, tengámosle un acercamiento. Tengámosle un acercamiento. Ahí está. Ahí lo tenía. Entonces usted ve 59.3 a 73, se dispara. Ajá. Y ahí es donde está 1 millón, por lo menos 500,000 que ingresaron a situación de pobreza que no estaban en el 2019. Sí. Y entonces lo que ha habido es una recuperación de esta gente, de estos hogares, y en el reporte de 2023 baja sustantivamente 9.5, pero todavía tenemos una deuda pendiente porque es altísimo y queda una deuda pendiente incluso para llegar a 59.3 como antes. ¿Se fija? Sí. O sea, eso es lo que la gente tiene que entender. Ahora, ¿de dónde los 800,000?
ese 9.5% representa algo así como 230,000 hogares, porque la pobreza nosotros la medimos en hogares, Sí. 230,000 hogares. Y según nuestra encuesta y nuestro censo, cada hogar actual, que ha bajado un poco la fecundidad, está entre 3.8 y 4 personas por hogar. Entonces, claro, si un periodista me dice, pero ¿eso cuánto serían personas? Entonces yo le hago un cálculo y le digo, mira, si hogares serían más de 200,000, quiere decir que en personas nos aproximamos a 800,000. Claro, tengo una conferencia de prensa encima, ¿me entiendes? Alguien agarra el dato con fuerza y lo acuña y se vuelve el tema, pues. Sí. Entonces, pero tiene que ver con esa situación, pero no anda perdido. Quien toma el dato, yo lo dije, y quien toma el dato, de alguna manera, está proyectado de manera correcta. Entonces, en pocas palabras, mire, estimado amigo, el desafío de realmente de recuperar los niveles de pobreza al mismo núcleo duro que siempre ha sido atávico, todavía falta. Y no digamos reducirlo de ese atávico para abajo. Ahora bien, ahí también vamos a publicar un Twitter en su cuenta de X, el padre Ismael Moreno, que habla precisamente de esto. Mire, más que por la reducción del 9% de la pobreza, asombrémonos por el 64% de la población, de lo que se está hablando, empobrecida, que sigue emigrando del país, o araña para mal comer. A esa población se ha de responder con sólidas políticas públicas, sociales, agrarias y ambientales, y no con regalías pasajeras. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Pero me da su reacción después de una pausa comercial. Bien, retornamos con nuestro invitado de esta tarde, el doctor Eugenio Sosa, encargado ministro director del Instituto Nacional de Estadística. Fíjense qué interesante con este posteo que hizo el padre Melo, pero también tenemos unas breves declaraciones del padre en relación siempre a este tema, para que nos dé su reacción, doctor, en relación a esto. Bueno, ante todo, yo respeto el análisis y la investigación de Eugenio Sosa. Yo lo conozco desde hace muchos años y me parece que tiene un recorrido serio en ciencias sociales, y por eso mismo creo que debemos tomar en serio esta investigación, independientemente de la percepción, porque yo sí creo que la percepción que hay en la ciudadanía es que estamos todavía por situaciones de mucha calamidad en Honduras. El dato del aumento de la migración hacia los Estados Unidos y el sostener un desempleo tan alto como cuando lo recibió el actual gobierno, son datos indicativos de que el asunto está bastante serio. Y creo yo que lo que advierte esta investigación, independientemente de si estás de acuerdo o no estás de acuerdo en las cifras, yo creo que lo que sí es cierto es que la mayor parte de la sociedad hondureña, como lo dice también el estudio, sigue estando en la línea de pobreza y de la miseria. O sea, doña María y don Juan y don Pedro siguen siendo lo mismo hace 10 años que ahora, y probablemente están peor que antes. Por tanto, yo no me detendría especialmente en si ha disminuido un 9% la pobreza, sino en que ese nivel de pobreza en Honduras sigue siendo escandaloso y amerita que el gobierno trate con seriedad para que defina no regalías,
no programas de asistencialismo, que eso no resuelve en absoluto, sino que eso lo que hace es tapar el sol con un dedo, sino que lo que se necesita son impulsar políticas públicas de mediano y largo plazo, que le hagan frente a los grandes motores provocadores del empobrecimiento de la población. ¿Cuáles son esos grandes motores? Tiene que haber una transformación agraria, tiene que haber una política de empleo, tiene que haber una política de inversión y potenciar a la pequeña y a la mediana industria. Tiene que potenciarse la educación y tiene que generarse infraestructura para que los productores de Honduras tengan capacidad de trasladar su producto hacia los mercados. Es decir, políticas públicas en serio, de mediano y largo plazo, y reducir al máximo los programas inmediatistas, porque los programas inmediatistas parece que pueden resolver de inmediato los asuntos, pero puede ser más bien un factor que solo contribuya a las campañas proselitistas, que en nada ayudan, más bien atrasan el proceso de transformación y de políticas públicas. Bien, aquí es donde entra su análisis ya como sociólogo. También fíjese que no solamente como persona que le da toda la credibilidad al estudio del padre Melo, del levantamiento que han hecho ustedes, de la investigación, pero también aquí entran otros elementos que usted como analista, como estudioso de la realidad nacional y de ese fenómeno social también, ¿qué nos puede decir al respecto? No, totalmente de acuerdo. Entonces, aquí la gran pregunta es, Sí. es decir, la gran pregunta es, perfecto, la pobreza se disparó, unos que no eran pobres pasaron a una situación de pobreza, Sí. algunos de esos ya recuperaron y estamos volviendo al núcleo atávico grave. Entonces la pregunta es, ¿cómo seguimos bajando de ahí para abajo de manera sostenible? Eso es lo más De difícil. manera sostenible. ¿Cómo hacemos Pero con ese tipo de proyectos. que si se nos viene un enorme desastre, no vuelva pobre a todo el mundo de nuevo de la noche a la mañana? Entonces aquí viene el tema. Ahí viene el tema. Totalmente de acuerdo con el padre Ismael Moreno. No podría estar yo, sería egoísta y ciego no reconocer que su análisis casi en su totalidad lo podría decir yo o lo podría suscribir. Es decir, necesitamos articular las transformaciones para salir de la pobreza. Están claras. La pregunta es cómo y quién las lleva adelante. En primer lugar, educación de calidad para todo el mundo. De calidad. No educación pública para pobres, educación pública pobre para pobres. Y Sí. los sectores O sea, medios. dividir la educación. Pues, Sí, y los sectores medios y todo para allá. El otro día se estaba discutiendo del gran problema que tenemos los hondureños en el tema del manejo de los números. Y yo lo experimento, mire, con todo respeto. Hay profesionales que ven a gráficas y no les entienden a las gráficas. Una cosa elemental de alfabetización estadística. Pero ¿qué pasa? Que necesitamos una educación de calidad. ¿Por qué? Porque ahí están las competencias para la fuerza laboral. 2, necesitamos otra transformación, y ahí está la ley de protección a la seguridad social, que todavía no se aprueba. Necesitamos realmente romper el círculo de la precariedad de la salud. ¿Por qué? Porque por dos cosas. Primero, porque la salud es fundamental desde las etapas tempranas para que usted tenga una vida duradera, sana, larga, y pueda ser activo productivamente toda la edad que así lo plantea. Yo no sé, Carlos, yo soy una persona ya pues bien arriba de los 50, y yo le puedo decir una cosa. Yo no sé su caso, no quiero hablar de mi caso. El gasto que una familia tiene en salud a partir de enfermedades persistentes, hipertensión, posible diabetes y otro más, el gasto que tiene para artritis, o sea, solo de una persona, no digamos si ya son dos, sí, si es la pareja, no digamos si además de eso hay un hijo con problema. El gasto en salud es brutal. Aquí cualquier medicinita para una hipertensión a usted le cuesta 1.500 lempiras, 2.000 lempiras. Se muere la gente. ¿Va? Entonces, claro, la gente dice, no, yo me voy a quedar con la aspirina a que me pase lo que pase. Sí. Pues no la puede comprar. Entonces eso no puede ser una buena salud.
Y en eso estamos estancados, la verdad, se están haciendo esfuerzos. Pero como país, yo estoy hablando ahorita por su pregunta, como sociólogo, como país le falta enormemente avanzar. Y luego, la política social tiene que ser orientada al trabajo y la producción. Estos hay estudios ya, desde CEPAL, de muchas cuestiones. ¿Sabe por qué? Porque, claro, en situación de emergencia, lo que el padre está criticando, por otra razón, es que si toda la vida estamos dando la bolsa de comida, la gente no va a paliar el hambre, pero no va a salir de la pobreza. No se le enseña a pescar a la gente. Exacto. Entonces, invertir en generar trabajo, invirtiendo en carreteras, generar trabajo con la pequeña empresa, generar trabajo con la mediana empresa, etcétera, poner a aprovechar este bono demográfico que tenemos, donde la mayoría de la población en Honduras todavía sigue siendo joven en la mejor etapa productiva, poner en marcha ese motor, porque la gente quiere trabajar. Es mentira que la gente quiere estar acostada o haciendo nada. La gente sí tiene opciones, quiere trabajar, pero quiere trabajar con oportunidades. Yo les digo una cosa, se han revisado, ya hay estudios claros, se han revisado el sistema crediticio. Mire, para un agricultor pequeño que tiene 5 manzanas, encontrar un préstamo para sembrar le cuesta, casi no lo haya, la verdad. Y fíjate que hay una ironía, mientras él casi no lo haya, alguien que tiene un salario más o menos elevado para los de Honduras, le pueden ofrecer hasta $500,000, hasta $1,000,000 en tarjetas de crédito. O para comprar un vehículo. O para comprar un carro, se lo financian. Sí, los bancos van a las instituciones a financiarle en cuotas módicas para que consuma la gente, pero no van a financiarle un tractor, para que produzca, un tractor, o para un seguro para la producción. Entonces, el agro ha estado dotado. Fíjense que el otro día, y el presidente Zelaya, cuando hablaba de crecimiento económico, dijo, pero ¿dónde estamos creciendo? Y tiene razón. Si el crecimiento económico, que ya es bajo, 3, 4, que es lo que nos mantenemos, 3 de promedio, 3.5 de promedio, si solo es en el sector financiero y solo es en el sector comercial, no nos ayuda mucho. ¿Sabe por qué? ¿Cuántos trabajos va a generar el sector financiero? Sí, porque se queda concentrado. Y además genera poco empleo. Sí. Y de muy mala calidad. Genera empleos de call center. Pero la pregunta es, si usted va a poner en marcha 100 hectáreas productivas, o 4, 5, o cada quien 5, 4, 10, etcétera, y ya está dinero, eso sí va a generar, le genera trabajo a toda la familia, porque tiene que producir, luego contrata vecinos. Es decir, tenemos que hacer una transformación de las políticas públicas, sociales, y también de la economía. Pero aquí hay un sesgo. Cuando se discute la pobreza, usted va a ver todo ahorita, vaya, apartando los análisis serios que lo hay, los análisis extrapolados, así, más de los extremos, atacando a Eugenio Sosa, atacando al INE, atacando a la presidenta. Usted no va a ver una reflexión ahí seria de la calidad de trabajo que genera la empresa hondureña. ¿Va? ¿Cómo no va a estar la gente en pobreza? Usted sabe de cuánto es el promedio en el sector privado de los salarios, según nuestra encuesta. Estoy hablando de lo que nosotros hacemos. 8,000 lempiras. Ese es el promedio. El promedio. Claro que hay gente que gana bien. Usted encuentra en el sector privado una desigualdad en las empresas donde los ejecutivos pueden ganar 200,000 lempiras y hay alguien en la escala más baja. Aquí hay extremos, ¿no? Sí, claro. Sí. Claro, porque el país tiene mucha desigualdad también. Sí. Y la desigualdad se expresa en los extremos. Entonces, estamos ahí. Yo lo que miro grosero, y aquí sí me pongo ni como director del INE, y probablemente más como ciudadano que cree que debemos hacer un cambio, y que hasta ahorita de los gobiernos que yo he visto en el país, la mayoría han sido proempresariales, y estoy convencido que una de las cosas que molesta es que no está solo en la línea proempresarial, a pesar que tampoco lo declara enemigos, es que sí quiere orientar hacia la cuestión del popular, de que los sectores populares tengan mayor oportunidad, pero tiene que encontrar el camino correcto. Popular, pero no populismo. No, popular significa, ajá, el populismo es eso, que usted regala solo porque quiere un voto, lo que dijo el padre Melo. Lo popular es sectores más excluidos, los obreros, campesinos, etcétera, pero para que desarrollen sus iniciativas de trabajo y tengan, ya sea capacitando, ya sea generando, moviendo el agro. Y lo otro, nosotros nunca pasamos en la industrialización de la maquila. Tenemos que hacer esfuerzos por generar algún mínimo de industria, aunque sea a nivel básico. Sí, pero aquí
voy a tener que lanzarle una, porque definitivamente usted ha hecho una reflexión sobre la inversión pública, inversión privada, pero también la inversión externa. Ahora bien, la estabilidad política, estos conflictos en el Congreso Nacional, ¿realmente atraen la inversión o ahuyentan la inversión? Eso me lo responde al retorno. Bien, gracias por sintonizarnos. Estamos aquí al diálogo con el doctor Eugenio Sosa. En relación a estos 800,000, la pregunta es, ¿será sostenible? ¿Será para el próximo año también? ¿Habrá alguna reducción? ¿Causará otro tipo de situaciones? Porque es un año político de repente. Y algunos dicen que es que se maquillan las cifras, pero no, se han tomado situaciones, parámetros serios. Pero también tenemos la opinión de la licenciada Liliana Castillo, expresidenta del Colegio de Economistas. ¿Qué acotaciones nos puede hacer en relación a esta presentación que ha hecho el INE y en cuanto a estos hallazgos de por lo menos unos 800,000 personas que han salido de la pobreza? Buenas tardes, licenciada Castillo. Buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo al director del INE. Realmente a mí como economista me llama la atención, no digo que no haya reducido la pobreza, pero es la magnitud del porcentaje, porque como economistas analizamos otras variables económicas. Por ejemplo, allá por el 2006 al 2009, el año 2006, que es cuando la economía, el Producto Interno Bruto, han sido los mejores años de crecimiento, que llegamos a crecer más o menos al 6%. Entonces ahí la pobreza se redujo y llegó en el 2006 a una reducción de 3.9%. O sea que ahí hay consistencia, hay un boom económico y la pobreza se reduce. Después, los otros años, han habido reducciones o aumentos en porcentajes entre 2, 3%, 1%, porcentajes más bajos. Entonces ahorita, en este momento, cuando hay una desaceleración económica y venimos del año 2022 con un crecimiento de 4%, entonces aquí nosotros esperaríamos más bien que ante esta situación o se mantenga el indicador de la pobreza o la misma aumente, pero o podría reducir, pero en un porcentaje mínimo. Pero en esta magnitud de 9.5, en mi opinión personal, realmente lo veo bastante alto, tomando también en consideración lo que manifestó, digamos, el señor Sosa en cuanto a que las transferencias monetarias condicionadas han ayudado a esa reducción, así como los subsidios. El asunto es que las transferencias monetarias condicionadas es subjetivo la medición de las mismas, porque se supone que estas transferencias ayudan a los hogares para que mejoren, digamos, la educación y la salud de sus hijos, con el fin de tener mejores indicadores. Lo que vemos es que ha habido mayor deserción escolar, tanto a nivel primario, secundario, y en la universidad ha habido una reducción fuerte de matrícula estudiantil. Entonces a mí estos indicadores me dicen de que realmente los hogares no tienen capacidad ni siquiera para estudiar en la Universidad Nacional, que es donde estudiamos la mayoría de nosotros. Por eso es que a mí me parece muy alto ese porcentaje, tomando en cuenta esos tres aspectos puntuales: desaceleración económica, como lo expliqué anteriormente, la parte
de estas transferencias monetarias condicionadas, que realmente es difícil su medición y es difícil también que se traduzca en una reducción de la pobreza. Y por último, también lo que mencionaban del tema de los subsidios. El tema de los subsidios, si bien es cierto que los da el gobierno con el propósito de que el poder adquisitivo de los hogares no se vea afectado y que al mismo tiempo el precio de la canasta básica se vaya reduciendo, tampoco hemos visto ese reflejo de los subsidios, porque cuando analizamos el índice de precio al consumidor en forma total, siempre el de alimentos es mucho más alto que el indicador de la inflación total. O sea que en ese rubro propiamente de alimentos también deberíamos de ver reflejado ese tema de subsidios, que lo que se pretende es que vayan reduciéndose más los precios, específicamente los alimentos. Entonces aquí me parece que el problema es que como hay una parte de los subsidios que los dan las empresas, ellos no quieren a lo mejor sacrificar sus utilidades, entonces no bajan los precios de los productos, por lo tanto esos precios se mantienen y las familias entonces tienen que estar destinando gran cantidad de sus ingresos para poder satisfacer esas necesidades básicas que tienen. Entonces, con estos tres factores que he mencionado, veo yo difícil esa reducción tan drástica en este indicador de la pobreza, a menos que se haya modificado la metodología de cálculo, porque en algunas ocasiones sucede, hay otra metodología que utiliza el Banco Mundial para medir la pobreza, que salen porcentajes mucho más bajos. Entonces, si se ha modificado, entonces ahí habría que conocer los detalles, digamos, que utilizó el INE para calcular este indicador. Interesante la reflexión que hace la doña Lilian, ¿verdad? Doña Liliana, perdón. Yo lo que diría que ella incorpore dos elementos más en el análisis de las variables que ella tiene. El primero es que no se refirió al momento de shock que vivió el país, donde pasó la pobreza, según nuestra medición, nuestra medición es el INE, yo no estaba, pero el INE, de 59 a 73.6. Es decir, ahí lo drástico ni siquiera es 9.5 o 10, sino que lo drástico es más de 14, casi 15. Lo cual en términos de familias y de personas significa un porcentaje altísimo. Y luego que después de ese shock, a pesar de que la economía no está creciendo de manera extraordinaria, lo que hay sí es una reactivación. Voy a poner dos ejemplos sencillos de que hay reactivación económica a pesar de los problemas de la inversión extranjera y todo. ¿Por qué está recolectando más recursos aduanas? ¿Por qué está recolectando más recursos del SAT? Alguien está obteniendo ingresos y ganancias. Entonces hay reactivación económica y gran cantidad de empleos que se perdieron y de ingresos que se perdieron en el año del 2020 y el 2020-21 por el shock de la pandemia, y yo le agrego una pandemia manejada de manera corrupta y destructora de la institucionalidad, tuvo un impacto similar a otros países de América Latina, pero igual, pero probablemente más profunda. Si usted agarra, no ando esa gráfica, pero si agarramos el comportamiento de la pobreza en América Latina en estos mismos años que nosotros tenemos, la tendencia es igual. ¿Cómo no? Licenciada Castillo. Mire, le voy a decir dos cosas. Digamos, el doctor Sosa mencionaba la parte de el aumento drástico que hubo, sí, en el 2020, ¿verdad? Que llegó a 73.4%. Veníamos con ese tema de la pandemia, más la desaceleración que hubo en aquel momento por las tormentas ETA y IOTA. Todo eso contribuyó a que se diera ese aumento fuerte
en la pobreza. En cuanto al tema que menciona él de por qué se ha recaudado más recursos digamos, el sistema de administración de rentas y la parte de aduanas, aquí está implícito también el alto nivel de inflación que tuvimos en el año 2022 y el que hemos estado teniendo este 2023, que por cierto en los últimos meses se ha ido desacelerando. Estos índices de inflación nos hacen percibir como que nuestra economía está mejorando, pero realmente no está mejorando, sino que un producto que antes que valía 100 lempiras, nosotros pagamos un impuesto de 15, y ese mismo producto, por todos estos aumentos de precios, para poner un ejemplo extremo, llega a 150 lempiras su precio, el impuesto ahora va a ser de 22.5, o sea, es un aumento inercial producido por la alta inflación que se tuvo en el 2022 y lo que hemos tenido en el 2023. O sea, que eso no lo podemos asociar con una gran reactivación económica. Y eso lo podemos ver también en el Producto Interno Bruto a precios de mercado, que vemos un producto que ya supera los 800.000 millones de lempiras, pero es algo como no real, porque ahí tiene implícito esos niveles altísimos de inflación, que también cuando lo relacionamos, por ejemplo, con indicadores como la deuda o el déficit fiscal, como este numerador se ha hecho bien alto por el tema de la inflación, entonces estos indicadores tienden a bajar. Pero realmente cuando pasa ese efecto de inflación y a la inflación se vuelve a estabilizar, entonces volvemos a tener esos indicadores más normalizados. O sea que estos acontecimientos también han incidido en eso. Y realmente la actividad económica aquí en nuestro país, vemos que los empresarios están cautelosos, que no están invirtiendo mucho, y la inversión extranjera directa, es cierto que en relación al año 2021 creció en el 2022, pero ahorita se ve que puede ser igual o menor a la de 2022. Y recordemos que tanto la inversión nacional como externa es la que nos permite generar esa cantidad de empleo que requiere el país. ¿Cómo no? Gracias. En conclusión, realmente admite de que sí ha habido esa reducción de la pobreza, pero no en ese porcentaje. Sí. Eso es lo que tengo entendido. Yo creo que lo que ella minimiza en su análisis es el shock de la pandemia y la cantidad que aumentó. Y la tendencia a la normalización, ¿verdad? Aun con una economía que se reactiva, evidentemente de manera leve, que siempre ha sido así, 4, 3, digamos, no son, porque el producto no son crecimientos extraordinarios, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos básicamente coincidiendo, por lo menos con otros académicos, economistas también. Hay otros economistas que hemos conversado como institución y estamos coincidiendo. Lo que ellos acuñan, una disputa que no es la que nos metemos como INE, es que, y no se debe a que es que ha existido una gran política social, sino lo que ellos llaman más una especie de normalización o estabilización, pero que sigue siendo grave, ¿verdad? Yo creo que esto que nos dice el padre Melo es muy sintomático cuando dice 64 es una situación grave, la verdad. Sí. Que persiste desde hace muchos años, además. Sí. Licenciada Castillo, muchas gracias. Va a haber otra oportunidad de seguir debatiendo. Lástima que el tiempo, pues, nos ha prácticamente absorbido todo. Para concluir, ¿qué hay en agenda del INE? Bueno, vamos a presentar una investigación especializada sobre migración y remesas el 14 de diciembre. Esa va a ser otra bomba. Otra probablemente, sí. Pues son temas, la verdad que los temas sociales en un país como Honduras son bastante espinosos, lamentablemente. Lo bueno de conversar con personas como doña Liliana, tuve una conversación con don Urbizo, don Carlos Urbizo, sí, Carlos Urbizo,
y hoy con otros economistas, lo bueno es, pues sí, escuchar, ser abierto. Yo le pongo mucha atención a las variables que ella menciona, a estos llamados de atención, y decir que, pues sí, son necesarios estas cuestiones. Lo que contamina el país es cuando nos aprovechamos en calificativos y muchas veces cosas. No, pero estos análisis como los de doña Liliana me parecen responsables, serios y dignos de ser escuchados y de tener conversaciones abiertas. Yo lo que quiero insistir es que, y esto sobre todo porque me interesa mucho el tema institucional, yo lo que sí quiero insistir que la responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística es hacer las encuestas de la manera más rigurosa posible y decirles, aquí está este dato, esto es lo que hay. Sí, doctor. Pueden haber miles de interpretaciones sobre eso, pero esa es la responsabilidad principal del Instituto Nacional de Estadística. Es decir, esto es lo que nosotros encontramos y luego que lo vamos a hacer ya, aquí está la base de datos, si alguien la quiere venir a analizar. Así es. Y si alguien tiene otra encuesta, comparemos y ahí vamos viendo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias también a la licenciada Castillo. Gracias a usted por estar por acá. Gracias. Bien, buenas tardes. Hasta aquí, analistas de la noticia.